preguntar o no sé, me, me dicen, va, sin pena. Entonces, para recordar un poquito de la circulación coronaria, ¿verdad? Que es algo básico, porque vamos a ver bastante, bueno, no mucho, pero sí vamos a ver de síndrome coronario agudo. Básicamente, recordemos que tenemos dos arterias coronarias, ¿verdad? Que es la izquierda y la derecha. Básicamente, la izquierda es la que se divide en rama descendente anterior y tenemos después la rama circunfleja, ¿verdad? Que es lo que ustedes están viendo en la pantalla. Cuando ustedes miran las derivaciones, que es lo que vamos a ver después, estas derivaciones usualmente, cuando estamos hablando de síndrome coronario agudo, ellas se pueden como, por ejemplo, si se afectan las derivaciones inferiores, entonces pues yo sé que se afecta la cara diafragmática del corazón, y si se afecta la cara diafragmática del corazón, seguramente estamos hablando de un infarto o un bloqueo de la rama coronaria derecha, ¿va? Entonces, eso obviamente lo vamos a ver después, pero por esto les puse la imagen para que porque es importante que se recuerden de ello. Luego tenemos el sistema de conducción, que básicamente creo que ustedes se recuerdan bastante bien. No sinusal es el primero, ¿verdad? Es el marcapasos del corazón, es el que bloquea las demás fuentes de conducción. Y luego pues tenemos el nodo AB, la rama, luego tenemos el haz de His, ¿verdad? Y luego tenemos la rama izquierda y la derecha del haz de His. Básicamente hay un pequeño error aquí, por ejemplo, dice fibras de Purkinje hasta abajo, ¿verdad? Eso es un error porque el haz de His básicamente todo está compuesto de Purkinje, ¿verdad? Entonces lo van a encontrar así en muchos libros, entonces no, solo no le hagan caso, ¿va? Una cosa importante que obviamente nosotros pues hoy tal vez es un poquito más avanzado, pero no vamos a verlo hoy, pero sí quiero que lo sepan, es que la rama izquierda se divide en rama anterior y rama posterior, ¿verdad? Entonces, también lo podemos ver en un EKG cuando hay bloqueo de alguna de estas ramas. Eso no lo vamos a ver hoy porque es un poquito menos, como más raro de verlo, ¿verdad? No es tan frecuente, a excepción de algo que lo vamos a mencionar después. Y eso es el potencial de acción, ¿verdad? En su pantalla del lado izquierdo tiene el potencial de acción con respecto a las, a los miocitos, ¿verdad? Más que todo ventriculares. Y a su derecha tienen el potencial de acción con respecto a las células nodales. Entonces, básico saber qué iones son los que salen y qué iones son los que entran, ¿verdad? Usualmente el sodio es el que entra a la célula y el potasio es el que sale. Y con respecto al nodal igual, ¿verdad? El calcio es el que entra a la célula y el potasio es el que sale, ¿verdad? Así a grandes rasgos, ¿verdad? Porque pues esto es más importante cuando ustedes están viendo antiarrítmicos en farmacología, pero hoy pues no, creo que no nos va a dar tiempo de eso. Ahora bien, vamos ya al EKG. Básicamente cuando ustedes toman un EKG, pues obviamente tienen un montón de derivaciones, ¿verdad? Que vamos a platicarlo un momentito. Pero sí es importante saber una cosa. Primero, cuando ustedes están tomando el EKG, tienen que estar seguros de que la velocidad del, a la que va el papel tiene que ser más o menos, o tiene que ser de 25 milímetros por segundo, ¿verdad? Que es usualmente la velocidad estándar. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces tomamos un EKG y tal vez está en 50 milímetros por segundo, entonces sale como, no van a salir las mediciones que nosotros quisiéramos o sale alguna alteración que realmente no existe, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, puede estar en 10, ¿va? Entonces, sale muy lento. Entonces, hay que tratar de siempre verificar eso cuando son de 25 milímetros por segundo. Eso ustedes cuando vayan al hospital, obviamente ahí pues ya les van a enseñar cómo es que se observa eso en el aparato, ¿verdad? Bueno, para recordar un poquito las ondas, ¿verdad? Tenemos la onda P, que básicamente corresponde a la despolarización auricular. Luego tenemos el complejo QRS, que básicamente corresponde a la despolarización ventricular. Luego tenemos la onda T, que esa básicamente corresponde a la repolarización del ventrículo. Y luego tenemos esta famosa onda U, que básicamente nos va a servir para un trastorno electrolítico que vamos a ver. Pero realmente no tiene más sentido que eso, ¿verdad? Y el significado de la onda U, básicamente, en alguna literatura les van a decir que no tiene como ningún significado y en otras pues les va a decir que es como el último paso de repolarización del ventrículo. Otra cosa importante es el intervalo PR, ¿verdad? El intervalo PR es algo
después de los consejos que yo les voy a dar, es algo que ustedes tienen que medir y saber a qué corresponde de forma constante. Recuerden siempre que el intervalo se diferencia de un segmento, muchas veces los confundimos, pero el intervalo, como pueden ver, es el que tiene una onda siempre dentro de su medición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, difiere intervalo PR de segmento PR, porque el intervalo PR contiene una onda, que es la onda P, y el segmento PR no tiene ninguna onda, ¿verdad? Entonces, básicamente hay que tener en cuenta estas diferencias que son muy importantes. Y por último, el intervalo RR, que es lo que miran arribita de su pantalla. Básicamente el intervalo RR también es otra cosa que hay que saber muy bien porque nos puede dar la clave en cuanto a encontrar un diagnóstico. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta por ahora. Quiero compartir. Vamos a hablar como rapidito vamos a hablar rapidito de las diferentes derivaciones. Recuérdense que tenemos derivaciones unipolares, tenemos derivaciones bipolares y tenemos derivaciones precordiales, ¿verdad? Entonces, lo clásico pues es que nos enseñen acerca de las derivaciones, se bloqueó mi pantalla, ahí está. Lo clásico es que nos enseñen acerca de las derivaciones, todavía se mira la pantalla, ¿va? No, dejo de compartir. Dejo de compartir, espérense pues. Sí. Ahora, sí va. Ya soy. Va. Entonces, básicamente las derivaciones hay que recordar mucho por qué es que son importantes, ¿verdad? Entonces, como les había dicho, tenemos derivaciones que son las precordiales, ¿verdad? Vamos a hablar de B1 a B6. Luego tenemos las derivaciones que son las unipolares. Después vamos a hablar por qué se les llama unipolares. Básicamente las unipolares corresponden a la ABF, ABR y ABL, ¿verdad? Y luego tenemos las derivaciones bipolares o multipolares, también si quieren decirle multipolar. No, Daniel, es que lo vemos al revés. Perdón. ¿Lo ven al revés? Ah, espérense pues. Gracias. Vamos a repetirlo. Ahí. Aquí está. Entonces tenemos las precordiales, básicamente B1 a B6. Luego tenemos las unipolares, que básicamente es ABR, ABL y ABF. Y luego tenemos las derivaciones bipolares. Verán, esas derivaciones, básicamente las bipolares es 1, 2 y 3. Va, entonces creo que eso puede estar un poquito como ahí empolvado en su cabeza porque obviamente lo vieron hace rato, ¿va? Entonces, básicamente para estas derivaciones, pues tenemos que tener en cuenta el famoso plano cartesiano, ¿verdad? Lo que vamos a dibujar aquí. Este va a ser positivo y este va a ser positivo siempre, ¿verdad? Entonces aquí corresponde a lo que nosotros, cuando nosotros empezamos a colocar el lecaje al paciente. Entonces, si ustedes se recuerdan, al paciente le colocamos derivaciones en los miembros superiores y en el pie izquierdo. Y aparte se le colocan otras derivaciones o los electrodos se le colocan a nivel precordial, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de derivaciones que van en miembro superior e inferior, estamos hablando de las unipolares, estamos hablando de las bipolares. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de las bipolares, quiere decir de que nosotros tenemos tanto un lado positivo como un lado negativo. Entonces, siempre recuérdense que el EKG o la onda que está como atravesando el corazón siempre se va a ir hacia positivo, ¿verdad? Y cuando siempre se va hacia positivo, entonces eso va a corresponder a una deflexión hacia arriba en el EKG. Eso es algo básico que ustedes tienen que saber. Ahora bien, cuando hablamos de 1, 2 y 3, básicamente si nosotros digamos que este es el paciente, este es su brazo izquierdo, este es su brazo derecho y este es su pierna, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la derivación 1, tenemos que tener en cuenta que este va a ser positivo y este va a ser negativo. Entonces, la derivación 1 básicamente va hacia acá, ¿verdad?
Vamos a poner este como derivación 1. Vamos a cambiar de color para el otro. Luego, cuando estamos hablando de 2, estamos hablando que nuestra pierna va a ser positiva y nuestro miembro superior derecho va a ser negativo, ¿verdad? Entonces la deflexión va a ir hacia acá, más o menos en este ángulo. Este va a ser 2. Luego, cuando estamos hablando de, vamos a ver, pongo otro color, como este. Luego, cuando estamos hablando de 3, vamos a tomar en cuenta que este va a ser negativo en el miembro superior izquierdo y positivo aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente, estamos para acá, ¿verdad? Ahora bien, estas son nuestras derivaciones bipolares. Ahora, cuando hablamos de derivaciones unipolares, estas solo tienen un lado positivo. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de ABR, sabemos que ABR va a ir hacia la derecha, ¿verdad? Entonces va a ir para acá. Cuando estamos hablando de ABL, sabemos que ABL va a ir para abajo, porque estaba hasta el pie está el positivo, ¿verdad? Entonces, y luego cuando estamos hablando de ABF, entonces ABF perdón, sí, de ABF. Cuando ABF va hacia la izquierda, perdón, es ABL, este es F. Cuando ABL va hacia la izquierda, entonces sabemos que hacia allá va el positivo. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de positivos están en este rango, ¿verdad? Y por eso es que el eje del corazón más o menos va a ser entre este cuadrante, ¿verdad? Usualmente dicen entre 0 y 90 grados. Perdón, al revés. 0 y 90. Ahora bien, por eso es importante saber que el eje de nuestro corazón va a estar normal. ¿Cómo podemos nosotros entonces saber que el eje está bien? Porque obviamente cuando ustedes vieron el tema en la clase de fisiología, la doctora Molina pues les explicó, ¿verdad?, cómo se calcula el eje, que hay una fórmula o se cuentan los cuadritos, etcétera, etcétera. Pero para hacerlo más sencillo, lo único que tenemos que hacer es tomar dos derivaciones. Vamos a tomar 1 y vamos a tomar ABF. 1, recuérdense que positivo para acá y ABF positivo para acá. Entonces lo que tenemos que hacer es ir hacia nuestro EKG. Vamos a buscar las derivaciones ABF y 1. Si 1 se encuentra más o menos de esta manera, el QRS, quiere decir que predomina positivo sobre negativo. Y por lo tanto vamos a decir que 1 está positivo, ¿verdad? Va a estar aquí, de este lado. Y si nosotros vamos a ABF y ABF está igual, entonces quiere decir que ABF está positivo. Entonces vamos a ir hacia ese lado. Y eso nos quiere decir que el EKG está dentro de nuestro rango normal, ¿verdad? En el eje. Esa es la importancia. Y calcularlo de forma sencilla, ¿verdad? Si alguno de estos estuviera negativo, entonces ya sabemos automáticamente que nuestro eje pues está fuera de rango y pues en ese caso ya pueden hacer los cálculos más avanzados, ¿verdad? Pero no vale la pena. Bueno, entonces ahora sí vamos a seguir con la presentación. Aquí está, ¿verdad? Estos son los ejes que platicábamos nosotros anteriormente. Este recuadro es muy importante porque nos permite saber las derivaciones, cómo corresponden con respecto a la cara del corazón. Entonces, por ejemplo, sabemos que 2, 3 y ABF corresponden a la cara inferior o diafragmática del corazón. Y básicamente nos van a indicar cómo está la circulación coronaria derecha en el corazón del paciente, ¿verdad? Cuando observamos 1, ABL, B5 y B6, ¿sí? ¿Alguien habló? Bueno, cuando vemos 1, ABL, B5 y B6, estamos observando cómo está la cara lateral del paciente. Si vemos B1 y B2, estamos viendo cómo está la cara anterior, y B3 y B4 cómo está la cara septal, ¿verdad? Básicamente B1, B2, B3 y B4, solo es mejor saber cómo Se le está cortando. se está cortando. Tengo buena señal. Sí, ¿Ya me escuchan bien? sí, ¿Ya se escucha bien? sí. Va, va.
Entonces, repitamos, ¿verdad? 2, 13 y ABF, cara inferior o cara diafragmática del corazón. 1, ABL, B5 y B6, cara lateral. B1, B2, B3 y B4 va a corresponder a la cara anteroseptal. Eso es lo que nos va a dar información de cómo está el corazón en este paciente y cómo están las circulaciones. Entonces, cara inferior corresponde a la arteria coronaria derecha, cara lateral a circunfleja y anteroseptal básicamente va a corresponder a la descendente anterior. Ahora bien, yo les traje unos ejercicios y vamos a estarlos resolviendo y al mismo tiempo vamos a estar discutiendo de qué posible patología pueda tener este paciente, ¿verdad? Entonces, obviamente para esta parte, pues, si quiere participar, vamos a ver el EKG y después vamos a resolverlo. Pero antes de ello les voy a dar un par de consejos, ¿verdad? No hay como una forma metodológica de abordar un EKG, realmente es como algo, pues, obviamente que se va adquiriendo con la experiencia, pero sí es importante que, o yo creo que lo más sencillo es seguir los siguientes pasos, ¿verdad? El primer paso que creo que tenemos que ver siempre es preguntarnos si el ritmo del paciente es sinusal, ¿verdad? Ese es el primer paso. Entonces, no sé si alguien se sabe cuáles son los criterios para saber que tenemos un ritmo sinusal, ¿verdad? Quiere decir que el ritmo está saliendo del nodo sinusal del paciente y no de los otros nodos, o el nodo AB o el sistema de Purkinje. ¿Alguien se lo sabe? Tiene que estar de ¿Perdón? 60 a 100, Va. las pulsaciones. Primer criterio es que la frecuencia cardíaca sea más o menos de 60 a 100, ¿va? Espérense que me cuesta escribir así. Ajá, ¿qué otro? Que tenga onda P. Que tenga onda P, pero los que Normal. tengan onda P pueden haber onda P y solo así, no hay algo Onda P más. normal. La onda P positiva, ¿no? Sí, En derivaciones 1, 2 y ABF. va, este es un buen criterio, pero hay algo más de la onda P que es más importante aún. ¿Alguien sabe? Creo que era el ancho, ¿no? ¿Qué cosa? Que tenía que ser como de 2 cuadritos. Pues ese es el tamaño de la onda P, ¿verdad? Recordate que si tenés una onda P, por ejemplo, más prolongada, puedes decir si tenés alguna dilatación auricular, pero eso tampoco nos va a indicar. O sea, un paciente puede tener, por ejemplo, la aurícula izquierda grande, pero tener un ritmo sinusal. Hay un criterio muy importante que tienen que saberlo, ¿verdad? Y básicamente es que toda onda P tiene que preceder un QRS, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, como decían, que haya onda P, sí, pero puede ser que yo tenga una onda P y después ya no, ¿verdad? Después, o sea, puede ser, por ejemplo, que yo tenga algo así y después aquí, ¿verdad? O sea, ¿dónde está mi onda P? ¿Verdad? Entonces, siempre todo QRS tiene que ir precedido por una onda P, ¿verdad? Ese es otro criterio muy importante. ¿Alguien sabe otro criterio de ritmo sinusal? El intervalo RR debe ser constante. Ajá. Entonces, el intervalo RR, ¿verdad? Y eso nos lleva a nuestro segundo paso, ¿verdad? Ver el intervalo RR, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir ver el intervalo RR? Quiere decir que nosotros tenemos que localizar las ondas R, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí hay otra, yo qué sé, aquí, onda R, y ver que más o menos la medición entre cada RR, por ejemplo, si, pongamos un ejemplo, mide 1 centímetro entre cada una, ¿no? Más o menos todas tienen que medir 1 centímetro, porque eso nos va a decir, bueno, este ritmo es sinusal, ¿verdad? Ahí vamos a ver unos ejemplos después en los ejercicios que vamos a estar realizando. ¿Verdad? Entonces, básicamente, miren, hay más criterios, pero, por ejemplo, que el eje esté normal y etcétera, etcétera, ¿va? Pero creo que quedémonos con estos para hacerlo de la forma más simple, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer. Y el paso 3, siempre, siempre, siempre tienen que medir el intervalo PR, ¿verdad? Siempre.
quiere decir medir esto, ¿verdad? ¿Alguien sabe más o menos cuánto tiene que medir? De 12 a 0.12 a 0.20. 0.12 a 0.20, ¿verdad? Segundos. ¿Va? Entonces, básicamente nosotros, yo creo que estos son los pasos más importantes para que ustedes, porque prácticamente ahorita al hospital el próximo año, pues van a llegar sin experiencia, obviamente, ¿va? Entonces, yo creo que lo más importante para que ustedes, pues cuando les pasen las tiras de los EKG y les pregunten, obviamente, lo primero, ¿estamos ante un ritmo sinusal? Sí o no, ¿verdad? Segundo, pues miro los intervalos de RR. Tercero, pues miro el PR. Y cuarto, que puede ser incluso el paso número 1, es buscar alguna normalidad como muy evidente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, miro o sea, me pasan el EKG y o sea, de entrada ya noto que el segmento ST está elevado, ¿verdad? Entonces, puede ser, por ejemplo, buscar algún intervalo ST, algún segmento ST elevado, puede ser, no sé, buscar alguna onda como las de flora auricular, que pueden ser las de famosas de dientes de serrucho, o no sé, ¿verdad? Hay muchas anormalidades que podemos buscar que son ya extras y que corresponden a la patología, ¿verdad? Ahora bien, todo esto que yo les estoy mencionando obviamente tiene que ir ligado a una sospecha clínica, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene con dolor precordial y el dolor es opresivo, no es punzante y no sé, ¿verdad? Tiene disnea, etcétera, etcétera. Obviamente yo no me voy a poner a buscar, no sé, un Wolf Parkinson White, ¿verdad? Porque nada que ver, ¿va? Entonces, obviamente yo voy a ir dirigido hacia buscar, por ejemplo, signos de síndrome coronar agudo, ¿verdad? En el EKG, que es lo que vamos a platicar después. Entonces, por eso es muy importante, obviamente, no solo sacar el EKG, porque muchos estudiantes eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Solo dicen, mira, sacar el EKG a él y, bueno, se lo sacan y aquí estaba. Y mira, ¿y por qué se lo sacaste? ¿O para qué? O no sé, ¿va? Entonces, obviamente no queremos eso, ¿va? Entonces, yo creo que, o al menos esos son los pasos que yo utilizo para como abordar un EKG de forma rápida, ¿va? Y eficiente. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta por ahora. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, miren, pues les voy a pasar varios EKGs que vamos a ir viendo poco a poco y quiero que ustedes participen, obviamente, y decirme, bueno, yo pienso que es esto, etcétera, etcétera. Y los voy a dejar un ratito en la pantalla para que ustedes, pues, hagamos los pasos que acabamos de platicar, ¿verdad? Entonces, el primer EKG va a ser este. Van a haber EKGs que solo van a ver una tira o, por ejemplo, solo una derivación, ¿va? Y van a haber EKGs que van a verlo todo el EKG. Bueno, ¿alguien tiene alguna como observación? Creo que se me apagó la pantalla, ¿ah? Bueno, ¿alguien tiene alguna idea de este EKG? ¿Qué les parece? Y no me recuerdo muy bien, pero no sé si está taquicárdico. Va. Lo de la frecuencia cardíaca no lo hemos mencionado todavía, pero ajá, ahí vas bien. Está taquicárdico. Podría ser también que está una parte positiva y otra negativa por la diferencia de las ondas. Ah, ajá. Va, pero primer paso, ¿cuál era? Ritmo Ese sinusal. es ritmo sinusal. Si es ritmo sinusal o no, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, ¿será que este es un ritmo sinusal? ¿Qué les parece? Yo creo que no, No, ¿por qué? porque no se puede ver la onda P, no, después del QRS solo hay una onda, pero no está ni la T ni la P. Va, aquí no encontramos, no hay P.
Va, esto es lo primero, no hay una onda P. Va. Entonces, solo con eso ya sabemos que este ritmo no es sinusal, ¿verdad? Correcto. Ahora bien, nosotros tenemos, para saber qué tipo de ritmo es, tenemos otras dos. Bueno, vamos a ver, tenemos como 3 o 4 opciones más, ¿verdad? Si el nodo sinusal, que pongámoslo por aquí, que va al nodo AB, si este falla, entonces hay otros como focos que están en la aurícula que pueden como despolarizar, ¿verdad? Que pueden convertirse en marcapasos. Sin embargo, estos focos que están en la aurícula sí van a generar una onda P, pero se va a llamar una onda P', ¿verdad? ¿Por qué? Porque las ondas P', ustedes lo van a ver en el EKG, que tienen diferentes formas. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una onda P así, y después podría tener una onda P así, ¿verdad? Entonces, se mira, en el EKG se mira muy bien, que tiene diferente forma. Pero aquí miramos alguna onda P'. No están dormidos, ¿verdad? Porque No, no se mira. no se mira onda P', ¿va? Entonces, ¿a qué seguiría? Seguir el nodo AB, ¿verdad? El nodo AB forma un ritmo que se llama ritmo de unión, ¿verdad? Si el nodo AB falla y no logra generar el ritmo de unión, que más o menos va a tener una frecuencia cardíaca de 40-60, entonces nosotros vamos a ir hacia el sistema Purkinje, ¿verdad? Que va a tener una frecuencia cardíaca más o menos de 20-40. Ahora bien, el ritmo de unión se diferencia del ritmo de Purkinje porque el ritmo de unión, recuérdense que el nodo AB todavía corresponde a algo supraventricular, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos el corazón así como cajitas, ¿verdad? Aurículas y ventrículos, el nodo AB va a estar en este punto, ¿verdad? Entonces todavía corresponde a algo supraventricular. Todo lo supraventricular tiene el QRS angosto, ¿verdad? De 0.12. Todo lo que está ventricular va a tener un QRS ancho, ¿verdad? Más de 0.12. Entonces ustedes van a ver un QRS, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Ancho, ¿verdad? Aquí miramos un QRS ancho o angosto. 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 Angosto, entonces seguramente este es un ritmo de unión, ¿verdad? Entonces puede ser, en este paciente obviamente el ritmo no corresponde de 40-60 normalmente, pero sí hay casos en los cuales puede haber, por ejemplo, una taquicardia secundario a un foco o al nodo AB eh, que está irritado, entonces se llama taquicardia de unión, ¿verdad? Más o menos la frecuencia cardíaca, si se recuerdan, tenemos que encontrar una onda, perdón, una línea gruesa y después empezamos 300, 150, 100, 150, 100, 75, 50 y 43, ¿va? Entonces más o menos pues va a corresponder a un ritmo entre 300, 150 a 100, ¿va? Más o menos de 120, ¿va? Entonces aproximadamente 120, ¿verdad? No es importante que ustedes digan de una vez, sí, tiene 65 de frecuencia cardíaca, por ejemplo. Con que ustedes sepan, tiene entre 70 y 60, pues es suficiente, ¿verdad? No hay que saber más que eso. ¿Alguna pregunta con este EKG? Bueno, pasemos al siguiente, pues. Primer paso, ¿va? ¿Será sinusal o no sinusal? Yo diría que sí. Si es sinusal, va. Primer criterio, ¿por qué? Porque sí tiene ondas P seguidas de QRS. Va, sí tiene onda P, ¿va? Ahora bien, si aquí no se mide muy bien la frecuencia cardíaca, pero digamos que aquí está aquí están las ondas, más o menos. Más o menos, ¿cuánto tendría frecuencia? Más o menos Yo diría que más o menos unos 75 90. tal vez. Sí, vamos a ver, 300, 150, 100, 75, más o menos unos como 90, ¿va? Entonces sí cumple el segundo criterio, que es la frecuencia cardíaca. Y bueno, creo que con eso va a ser suficiente, ¿verdad? Podemos ver que hay una onda P siempre después de cada
QRS, ¿verdad? Aquí la estamos viendo. Ahora bien, ya vimos que el ritmo está normal, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál era el siguiente paso? Ver los intervalos. R y R. RR, RR. ¿verdad? No tengo una regla aquí, ¿va? Pues, pero se mira que más o menos están constantes, ¿verdad? Entonces ese es otro de los criterios de ritmo sinusal, ¿va? Entonces ya vimos el intervalo RR. ¿Está bien? ¿Cuál es el siguiente paso? El intervalo PR. PR. Va el intervalo PR, mirámoslo. Más o menos este tiene como 3 cuadritos, ¿verdad? Entonces debería estar normal. Entonces el PR, ya vimos que está normal también. Ahora bien, busquemos alguna normalidad como dirigida o no sé, algo que les llame la atención. QRS más alto. Está muy Tiene largo. sí, está grande el QRS, ¿verdad? Pero obviamente para decir que tiene una hipertrofia ventricular tendríamos que tener los otros, pero digamos que está normal. O sea, yo sé que está alto, pues, pero digamos que está bien. ¿Qué El otra cosa les segmento llama la ST, atención? el segmento ST está para abajo. Va, el segmento ST parece que está deprimido, ¿verdad? Pero, ojo aquí, muchos estudiantes se confunden con estas cosas, ¿verdad? Si se dan cuenta, el segmento ST del anterior también parecía que estaba deprimido, ¿verdad? Pero la característica de este segmento ST está normal. Ahorita les voy a explicar por qué, pero es muy frecuente confundirse con ello y después vamos a ver otro ejemplo que sí va a tener el ST deprimido. Si se dan cuenta, este ST lo que tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Un ST que está verdaderamente deprimido debería estar más o menos así, ¿verdad? No es, esta forma es como tiene un ángulo muy agudo, ¿verdad? Eso es algo que se los explico porque no toda depresión que parece depresión del segmento ST va a ser realmente una depresión del segmento ST. Obviamente, otra cosa importante es ver otras derivaciones. Si hacemos de caso, por ejemplo, que sabemos que derivaciones inferiores son 2, 3 y ADF, ¿verdad? Si decimos que esta es la derivación 2 y miramos esta depresión del ST, pero después miramos la 3 y la ABF y miramos que esas no tienen una depresión, entonces podemos decir de que esto seguramente no es una depresión del ST, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la depresión más o menos debería estar contigua, por lo menos en 2 derivaciones de la misma cara del corazón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no puede haber una depresión del segmento ST en 1 y en ABL no va a estar, ¿verdad? No tiene lógica. Entonces, son como tips que les voy a ir dando, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente. ¿Qué les parece este? Seguro no es sinusal. Va, seguro no es sinusal, ¿va? Eso saber Parece si es que una... estuviera muerto. Ajá, va, eso saber si es una onda P no tiene, ¿va? Saber si es onda P o saber si es una R muy pequeña, con poco voltaje, ¿va? Obviamente, si fuera una R, pues, si medimos el intervalo RR, pues parece constante, pero de todas maneras, el voltaje está muy bajo, ¿verdad? Entonces, esto seguramente es un caso de asístole, ¿verdad? Si nosotros le palpamos el pulso a este paciente radial, por ejemplo, no va a tener pulso, ¿verdad? Así se puede ver una sístole, ¿verdad? No necesariamente que tenga estos pequeños voltajes significa que va a estar latiendo el corazón, ¿verdad? Otra opción, por ejemplo, si ustedes miran actividad eléctrica en el EKG, ¿verdad? Por ejemplo, miran que hay algunas ondas o yo qué sé, pero le palpan el pulso al paciente y no tiene pulso, ustedes dicen, bueno, pero qué raro que en el EKG sí tenga pulso, o sí tenga, perdón, actividad, pero no tenga pulso. Eso se llama actividad eléctrica sin pulso, ¿verdad? Sin pulso. Y son 2 ritmos frecuentes de paro cardiorrespiratorio que son no desfibrilables, ¿verdad? O sea, que si ustedes no lo pueden desfibrilar. Eso obviamente lo van a ver cuando estén en el hospital, ¿verdad? Solo les estoy como dando tips, verá cómo se miran las cosas. Obviamente, la sístole también pueden ver una onda plana o pueden ver pequeñas como deflexiones aquí que realmente no corresponden a nada, ¿verdad? Esto está relativamente sencillo. Ahora este.
¿Qué les parece este EKG? No es sinusal. Va, primero, ¿será sinusal o no sinusal? ¿Qué dicen? No. ¿Por Es qué? que sí hay onda P, Mm. pero el segmento está para abajo. ¿Dónde miran la onda? Tú decís que esta es la onda P. Ah, no, entonces no, perdón. No, está bien. Digamos, ¿qué pensás de esto? El QRS, ¿no? ¿No hay? Es Es QRS, parte, ajá, y que el QRS es está parte para del abajo. QRS. Va, recordemos que el QRS era, vamos a ver, recordemos que el QRS básicamente tiene más o menos esta forma, ¿va? Si ustedes tienen una deflexión hacia arriba y después, vamos a ver, lo vamos a dibujar aquí arriba. Por ejemplo, si yo tengo aquí un EKG, ¿verdad? Y tengo una onda R y aquí tengo esto. Aquí no tenemos onda Q, ¿verdad? Pero sí tenemos onda R y tenemos una onda S. Puede ser que se mire así, o puede ser que ustedes miren algo así. Aquí esto parece una Q, ¿verdad? Pero puede ser una Q o una S, no sabemos, ¿verdad? Entonces puede ser llamado QS, ¿verdad? Ahora bien, este EKG se los quería mostrar porque esta deflexión que ustedes miran aquí es un paciente que tiene marcapasos, ¿verdad? Siempre van a ver, se mira re bien, ¿verdad? En los EKGs. Siempre que ustedes miran una deflexión como la que estoy marcando, siempre es un paciente que tiene un marcapasos, ¿verdad? Quiere decir que, o sea, externo, obviamente, ¿va? Quiere decir de que tiene un aparato que le va marcando la frecuencia cardíaca del corazón. Y por eso pareciera, obviamente, este paciente, pues pareciera como que tiene ondas tepicudas, parece como el QRS un poquito ancho, ¿verdad? Pero es básicamente por eso, porque su nodo sinusal no sirve. Entonces hay que poner un marcapaso al paciente. Y el marcapaso, la actividad que se mira es esta onda que se confundiría normalmente con una onda Q, ¿verdad? Pero no es una onda Q, sino que es el del marcapasos. Bueno, pasemos al siguiente. ¿Qué les parece este EKG? Sí, es ritmo sinusal. ¿Qué es ritmo sinusal? Sí, es sinusal. Este EKG básicamente sí es un ritmo sinusal, ¿verdad? ¿Por qué? Hay una onda P que siempre está precedida de cada QRS. Las ondas P, como ustedes miran, tienen una misma forma, ¿verdad? Todas se miran como de la misma forma. Entonces, podemos asegurarnos que no es una P', ¿verdad? Otra cosa, los intervalos RR, en este caso, se miran constantes, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Si ustedes miran el intervalo PR, básicamente va a ser como unos 3 cuadritos, ¿verdad? Que es 0.12 segundos. Entonces va a estar bien, ¿verdad? Entonces, seguramente este EKG, miren esta deflexión que pareciera una depresión del segmento ST, pero se recuerdan que hablamos que estas deflexiones son como que jalaran a la onda Q para abajo, ¿verdad? Entonces es como diferente. Entonces podemos asegurar que este es un EKG normal, ¿verdad? ¿Y cómo lo hicimos? Rápidamente con los 3 pasos que les dije, ¿verdad? Bueno, siguiente. ¿Qué les parece este EKG ahora? El intervalo RR está demasiado largo. Vamos a ver. Primero, siempre recuérdate, primer paso. Primer paso, miremos si es sinusal o no. ¿Qué les parece? Para mí Sí, sí es sinusal, sí es. ¿Por qué? porque hay una onda P que preside a un QRS, Ajá. el intervalo RR es constante y la onda P luce normal. Va, excelente. Va. Entonces es un ritmo sinusal, ¿verdad? Por todo lo que acaban de decir. Ahora bien, miremos el siguiente paso que dijimos era ver los RR, ¿verdad? ¿Cómo estarán los RR aquí? ¿Será que están constantes? O sea, ¿miden lo mismo? ¿O será que hay uno más largo que otro?
¿Qué les parece? La verdad que parecen bastante constantes, ¿va? Entonces RR está normal. Ahora bien, hay algo que no hemos hecho. Midámosle la frecuencia cardíaca a este paciente. ¿Cuánto creen más o menos que tiene? Como Agarremos 50. este 60. 300, 150, 100, 75, 50. Tiene menos de 50, ¿verdad? Entonces seguramente es un paciente que tiene una bradicardia, pero teníamos un ritmo sinusal, ¿o no? Entonces es una bradicardia Bradicardia sinusal. sinusal. Bradicardia sinusal, así se le llama, ¿verdad? ¿Por qué puede tener una bradicardia sinusal? Pues hay mil causas, ¿verdad? No es importante ahorita que la sepamos. Así como puede haber una bradicardia sinusal, también puede haber una taquicardia sinusal. Puede ser que tengamos un paciente con una frecuencia cardíaca de 120, pero que esté en un ritmo sinusal. Por eso es de que a mí a veces no me gusta usar mucho el criterio que dice frecuencia cardíaca entre 60 a 100, porque puede ser que el ritmo sí sea sinusal, pero que tengamos bradicardia o que tengamos taquicardia, ¿verdad? No necesariamente. Por eso es que muchas veces en el EKG como que las interpretaciones son flexibles muchas veces, ¿verdad? Y todo depende de nuestra experiencia. Obviamente, si ustedes antes hubieran recibido un EKG así, pues bradicardia y ahí está, ¿verdad? Pero no, siempre tiene que llevar un nombre y un apellido. Bueno, pasemos al siguiente. Hay varios, la verdad, pero vamos a tratar de verlos todos. Bueno, ¿qué les parece este EKG? No es sinusal. Sinusal. ¿Ah? No es sinusal. No es sinusal. En el QRS ancho también. No es sinusal, obviamente, ¿va? Sabemos que aquí no hay una onda P, ¿verdad? Vamos a ver. Va, entonces, fijo, este no es sinusal, ¿verdad? Entonces, hagamos de caso que estos son nuestros intervalos de RR, ¿verdad? ¿Será que estos se miran constantes? Sí. Se miran constantes, ¿va? Ahora bien, ¿cuál será la frecuencia cardíaca de este paciente? Asumamos que esta es una tira de 6 segundos, ¿verdad? Que esta es otra forma de calcularla. Cuando son tiras de 6 segundos, usualmente tienen unas linitas aquí. Básicamente lo que ustedes tienen que hacer es contar cuántos complejos QRS hay entre ese espacio y lo multiplican por 10. ¿Va? Entonces, por ejemplo, aquí va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces, 21 por 10, 210, ¿va? Entonces, tenemos una frecuencia cardíaca de 210. Va, sabemos que esto es una taquicardia, obviamente, ¿va? Ahora bien, ¿será que esta es una taquicardia que viene supraventricular o ventricular? O sea, ¿será que es algo que viene del nodo sinusal, de las aurículas, nodo Ventricular. AB, o es algo que viene del ventrículo? Ventricular. Ventricular, ¿va? ¿Por qué podemos saber eso? Del ventrículo. Porque está ancho el QRS. QRS está ancho, ¿verdad? Este QRS, si lo medimos aquí, va a medir más de 0.12 segundos, ¿verdad? Usualmente el QRS tiene que medir entre 0.10 a 0.12 segundos. Entonces aquí yo me estoy enfrentando ante una taquiarritmia, así se llama, ¿verdad? Entonces, taquiarritmia podemos tener taquicardia, podemos tener flutter, o flutter, como le quieran decir, o aleteo, y podemos tener fibrilación, ¿verdad? Usualmente la taquicardia, la frecuencia cardíaca es entre 150 a 250. El flutter va a ser una 250 a 350. Y una fibrilación va a ser mayor de 350. Quiere decir entonces que esta seguramente es una taquicardia ventricular, ¿verdad? Es un ataque ventri, ¿verdad? ¿Cómo lo pudimos saber? Por el número, la frecuencia cardíaca, sabemos que es una taquicardia, y por el ancho del QRS, sabemos que es una ventricular, ¿verdad? Taquiventri, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno, va a subir que sí. Va, sigamos. ¿Qué les parece este?
pues no se puede diferenciar cuál es la onda P o T. Es Va, no mucha sabemos cuál es la irregularidad. onda P. Y los RR no están constantes tampoco. Va, Sí. va. Primero, entonces, ¿será que este es un ritmo sinusal o no? Yo diría que sí. No. Yo digo que no. No, va. No, ¿por qué? Porque no vemos la onda P. Y si decimos que cada una de estas es una onda P, si miran, cada onda P es diferente, ¿verdad? Tiene una forma distinta. Entonces podríamos decir que esta es P' y seguramente que es algo que viene de las aurículas, ¿verdad? Pero no viene, pero no viene del nodo sinusal. Va. Ahora bien, segundo paso, ¿cuál era? RRs. RR, ¿va? ¿Será que los RR aquí están constantes, sí o no? No. Hay variaciones. Hay variación, ¿va? Entonces el RR está irregular, ¿verdad? ¿Nuestros QRS estarán anchos o estarán adecuados? Son Adecuados. estrechos. Están bien. Son estrechos. Están estrechos, Ajá, ¿verdad? están Entonces estrechos. seguramente estos están normales, nuestros QRS están bien. PR no podemos determinar, ¿verdad? Por eso es que me lo salté. Ahora bien, si estamos diciendo que nuestros QRS están normales, esto seguramente es algo que está supraventricular, ¿verdad? Algo importante, ¿cómo calcularían ustedes la frecuencia cardíaca aquí? ¿Será que podemos utilizar la técnica 300, 150, 100, 75, 60, ¿sí? ¿O podemos usar otra técnica? ¿Podría contar cuántos cuadros pequeños hay entre R y R y dividirlo entre 1500? Bueno, imagínate que aquí hay 20. Aquí van a haber 15. Aquí van a haber 30. Entonces, ¿será que nos va a Entonces, funcionar? no. No va a funcionar. ¿Va? ¿Qué otra técnica podemos usar? Podría Siempre decirse que... que es una arritmia. Ajá, esta es una arritmia. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero ¿Puedo contar cuántos QRS hay en 5 cuadros grandes? en 6 segundos, exactamente, y lo Ajá. multiplican por 10, ¿verdad? Esto tendríamos que hacer en este paciente, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asumiendo que esto dura 6 segundos, ¿va? Entonces, 9 por 10, 90, ¿va? Más o menos 6 segundos, 90. Bueno, ¿esto se define como taquicardia, sí o no? No. No, ¿va? Pero, sin embargo, lo que estamos observando aquí es de que tenemos varias ondas P que son ondas P primas, porque tienen diferente forma. Entonces, estamos ante una taquicardia supraventricular. Las taquicardias supraventriculares las podemos dividir como flóter auricular, taquicardia supraventricular solo de por sí, o fibrilación auricular, ¿verdad? Este es un caso de fibrilación auricular, que es una arritmia. Miren, no se confunden, yo sé que ahorita es un poquito confuso los términos, arritmia y todo eso, porque obviamente pues, es algo que tal vez no han leído tanto, pero una arritmia siempre es un ritmo que no es normal, ¿verdad? Ya sea porque los RR están irregulares, ya sea porque tienen una frecuencia cardíaca muy alta, ¿verdad? Eso engloba ese término. Entonces, ¿por qué estamos ante una fibrilación auricular? La fibrilación auricular, básicamente, si se recuerdan, habíamos hablado de las frecuencias cardíacas para las ventriculares, pero aquí lo que estamos observando es que hay varias ondas P de diferentes maneras, ¿verdad? Eso nos está diciendo que es algo auricular, y por eso tiene el nombre auricular. Y fibrilación es por esta misma forma de las aurículas y porque los RR están no constantes, ¿verdad? Entonces, eso nos indica que es una fibrilación auricular. Ahora alguien me podría decir, pero ¿por qué no es un flóter, verdad? En un flóter, vamos a ver otro ejemplo, en un flóter usualmente las ondas P son así, ¿verdad? Un flóter usualmente el foco es único, ¿verdad? Aquí el foco es de múltiples áreas en las aurículas. ¿Y por qué no puede ser una taquicardia supraventricular solo de por sí? Porque obviamente tendría que ser ondas P que son iguales, ¿verdad? En este caso son diferentes. Y los RR usualmente no estarían no constantes, como estamos viendo en este caso, ¿verdad? Entonces, este es un caso, eso lo van a ver millones de veces, ¿verdad? Entonces, que se les grabe bien,
¿Cuáles son los criterios que estamos viendo? Solo, perdón, Sí, porque era que decíamos que era fibrilación auricular, o sea, la fibrilación sí la caché, pero el auricular, no, ya me perdí. dijimos que es auricular porque el foco de despolarización, digamos en este caso, son las aurículas. ¿Por qué? Porque los QRS están angostos. Entonces, siempre que tú mires un QRS angosto, quiere decir que el problema está arriba de los ventrículos, ¿sí? O mejor dicho, que no está en los ventrículos. Entonces, cuando tú miras que tenés ondas PES de diferentes formas, como estamos viendo en este EKG, quiere decir que tenés una fibrilación auricular. Es decir, que hay múltiples focos de despolarización al mismo tiempo en la aurícula, ¿verdad? A diferencia de las otras arritmias auriculares, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle en las otras, pero obviamente les pongo fibrilación auricular porque es la más común, ¿sí? Entonces, de esa forma lo diferenciamos, ¿verdad? Recuérdense que en lo anterior, en la fibrilación ventricular, vimos que ahí yo les dije los ritmos, ¿verdad? 150, 250, 250, 350 y así, ¿verdad? Aquí estamos con una frecuencia cardíaca de 90, pero no se confundan. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que haya frecuencias cardíacas más lentas, pero esto solo corresponde a la frecuencia cardíaca que estamos viendo del ventrículo, ¿verdad? Obviamente, a través de no AB no van a pasar todas estas despolarizaciones que estamos viendo, solo pasa una, y pasa una de vez en cuando. Y por eso es que ustedes miran que son bien inconstantes los intervalos RR, ¿verdad? Entonces puede haber frecuencia cardíaca de 60, pues, y tener una fibrilación auricular. Eso no, la frecuencia cardíaca del ventrículo no me va a determinar si estamos ante una fibrilación ventricular o no. Bueno, pasemos al siguiente. ¿Qué les parece este EKG? No es sinusal. ¿Perdón? Nada es sinusal, No. ¿verdad? Bueno, Ajá. primer punto. ¿Será que esto es sinusal? No, ¿verdad? Porque no hay ondas PES. Va. Midamos los RR. ¿Los miran constantes o más o menos? Está difícil de determinar, pero están medio constantes, ¿va? Ahora bien, ¿será que las formas de los QRS, porque si miramos otros, por ejemplo aquí, los QRS estaban bien como uniformes, o sea, tienen como la misma forma. ¿Qué les parecen estos QRS? No tienen la Son misma forma. muy anchos. Son muy anchos, ¿verdad? No tienen Unos la son muy misma anchos forma. y no tienen la misma forma. Ajá. Entonces, en este caso, si ahora calculamos la frecuencia cardíaca, ¿cuánto nos daría? Obviamente esta frecuencia cardíaca hay que contar, ¿va? Digamos que esto mide 6 segundos. Perdón. Digamos que esto mide 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Va. Más o menos 190, ¿va? Pero realmente esto no va a medir, esto no mide 6 segundos, pero mide más. O sea, mide menos, perdón. Tendríamos que tener una tira más larga para decir que mide 6 segundos. Aquí ya vimos que el QRS está ancho. Entonces quiere decir que nuestro problema está en los ventrículos, ¿sí? Obviamente no estamos ante una taquicardia ventricular como vimos aquí, porque los QRS todos están de la misma forma. Aquí los tenemos de forma distinta. Entonces, esta va a ser una fibrilación ventricular, ¿verdad? Obviamente la frecuencia cardíaca debería ser mucho mayor, pero no tenemos el tamaño aquí, los segundos correctos en la tira. De todas maneras, imaginemos que tiene una frecuencia cardíaca de, yo qué sé, 310 o 360. Aquí estamos ante una fibrilación ventricular, pero hay que notar bien las diferencias, ¿verdad? La diferencia principal es la forma del QRS. En ambos están anchos, queriendo decir que tenemos un problema en el ventrículo, pero
En los dos casos tenemos, en el primer caso tenemos un QRS que es uniforme, es decir, es como de la misma manera todos, o de la misma forma todos, y aquí tenemos un QRS que es bien diferente, ¿verdad? Eso es una fibrilación ventricular. Ahora vamos a este EKG. ¿Qué les parece este? Este está confuso. Primero, ¿será que este es sinusal o no sinusal? Yo diría que no es sinusal, ¿Por qué? porque no puedo ver onda P. Bueno, hay ondas No lo PES. es. Vamos a Sí, ver. ¿eh? Sí hay ondas PES, aquí hay No, una, no, ¿eh? no, sí hay, sí hay. Acá hay una, acá hay otra. Acá tenemos otra. Si se dan cuenta, miren la forma de esta. Son pez primas. Todos tienen esta forma, ¿verdad? Aquí hay otra, P' también. Aquí hay otra onda P. Aquí hay otra, ¿verdad? Aquí está otra. Ahora miremos los QRS. ¿Qué les parecen estos QRS? ¿Será que están anchos o será que están normales? Están más anchos. Están un poquito más anchos, ¿verdad? Más o menos, están más de 0.12. No tan anchos, pero sí están más anchos, ¿verdad? Ahora bien, ¿alguien tiene alguna idea de qué es lo que está pasando con este paciente? Tiene que ver algo con el eje del corazón. No, bueno, aquí no podemos calcular eje porque estamos viendo solo una tira, ¿verdad? Estamos viendo solo una derivación. No podemos, no podemos calcular eje. Si miremos el intervalo, vamos a ver, primer paso, dijimos que era ver si era ritmo sinusal o no, ¿verdad? Ya dijimos que este no es un ritmo sinusal porque tiene P's de diferente forma y no hay un QRS después de cada onda, pero antes de cada onda P en todo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sí va, pero en esta onda P, ¿dónde está el QRS? Aquí no hay nada, aparece otra onda P antes, ¿verdad? Entonces no es un ritmo sinusal. Ahora bien, miremos los intervalos RR. ¿Será que estos RR van a estar constantes? ¿Sí o no? Constante. Sí. Sí va. Así están constantes. El tercer paso, ¿cuál les dije que era? Medir el RR. Ya Intervalo medimos el PR. RR, el Intervalo intervalo PR. 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 ¿Alguien lo puede medir aquí? ¿Cómo estará? Solo dígame, ¿está prolongado, está normal o no sé? Prolongado. Está prolongado, ¿verdad? Miren este intervalo PR. Está demasiado ancho, ¿verdad? Usualmente tendría que medir entre 4 a 6 cuadritos lo más, pero este mide como 15, ¿verdad? Entonces tenemos una prolongación del intervalo PR, ¿verdad? La idea de estos pasos es que ustedes, sin saber o sin tener ningún antecedente del paciente, lo que sea, puedan agarrar un EKG y determinar qué diagnóstico tiene, ¿verdad? Obviamente hay que seguir un orden, ¿va? Entonces podemos concluir ahorita que no tenemos un ritmo sinusal, que nuestro R está constante y que tenemos un PR prolongado. ¿A qué nos indicaría esto? ¿O qué más o menos nos orienta? ¿Qué creen? ¿No podría ser algún problema de conducción? Es un problema de conducción. Pero ¿cómo se llama cuando tienen un PR prolongado? Es un bloqueo. Es un bloqueo, ¿va? Entonces tenemos tenemos 4, ¿va? Porque hay uno que se divide en 2. ¿Alguien se recuerda de los tipos de bloqueos? Bloqueo AB. Porque esto corresponde al conducción AB, ¿verdad? Cuando la aurícula pasa su despolarización hacia el ventrículo. Primer grado es cuando el PR es prolongado, pero acá No se escucha bien.
¿Aló? Javi, creo que hay algo malo con tu micrófono. Dice que no escucha bien. Había bloqueo de primer grado, sí, Ajá. primer grado, ¿no? Sí, Segundo primer tercero. grado. Va, miren, pues, bloqueo de primer grado básicamente es cuando ustedes tienen el intervalo PR mayor a 0.20, pero tienen un QRS siempre que precede una onda P, ¿verdad? En este caso, miramos que no todas nuestras ondas P llevan un QRS después, ¿verdad? Por ejemplo, esta onda P no lleva un QRS después. Esta onda P no lleva un QRS tampoco, ¿verdad? Entonces, fijo, no va a ser un intervalo, perdón, no va a ser un bloqueo de primer grado. Además, que el bloqueo de primer grado tiene un intervalo PR constante, ¿verdad? Por ejemplo, el intervalo PR aquí, miren que está bien corto, pero acá está largo, ¿verdad? Acá está corto, acá está largo, ¿verdad? Entonces sabemos que este no es un bloqueo de primer grado. Ahora el bloqueo de segundo grado básicamente lo dividimos en dos, ¿verdad? En Movitz 1 y Movitz 2 y así va. Básicamente el bloqueo de Movitz 1 o el de fenómeno de Wenckebach básicamente quiere decir que ustedes van a observar que en su EKG van a tener, por ejemplo, así, ¿verdad? Va a tener aquí y después se va a prolongar un poquito más y después se va a prolongar un poquito más y va a llegar un momento en que ya no va a conducir, ¿verdad? Y vamos a volver a empezar. Obviamente aquí, en este EKG, ¿será que estamos observando esa como prolongación como progresiva? No. No, ¿verdad? Porque las ondas P ya se dieron cuenta que están como que no tienen como una constancia, ¿verdad? Entonces, este no va a ser un Movitz 1. Movitz 2 es, en lugar de tener como esta prolongación constante, vamos a tener como no vamos a tener ninguna prolongación, va a ser como que el mismo tamaño todos los PR y después va a llegar un momento en que ya no va a conducir, ¿verdad? Ese es el Movitz 2, pero aquí estaremos viendo algo así. No. Tampoco, ¿va? Y después tenemos el bloqueo AB de tercer grado, ¿verdad? El tercer grado básicamente quiere decir que las aurículas y los ventrículos conducen a su propio ritmo, ¿verdad? Quiere decir que el no AB prácticamente no pasa nada a través de él. Entonces, si nosotros agarramos, por ejemplo, miramos las P's, que hay una, que hay una, que hay una, que hay una, más o menos por acá hay otra metida, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Si se dan cuenta, la constancia es como bastante homogénea, ¿verdad? Pero si agarramos, y ahora agarremos los intervalos RR, que ya habíamos visto que son constantes. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Todos van a medir aproximadamente lo mismo. Entonces quiere decir que en este caso, los ventrículos y las aurículas están conduciendo a su propio ritmo, ¿verdad? No se están poniendo de acuerdo. Y por eso es que ustedes miran P's metidas incluso en el intervalo QRS, ¿verdad? Entonces, concluyamos, va, que este es un bloqueo AB de tercer grado. Bueno, ¿preguntas con este? No. No sé si Bueno, tienen está más claro. tiempo, porque ya me pasé un poco del tiempo, la verdad. Bueno, sí, empezamos un poco tarde, pero ya me pasé. Todavía quedan como 8 o algo así. No sé qué dicen ahí los de la organización, si se puede seguir o no. La verdad es que como quieran, igual no se apaga el Zoom, o sea, si todos tienen tiempo, no hay problema. Démosle. Va, Terminemos la presentación. vamos a saltar algunos, porque ya vimos, este no vamos a saltar, este también, este también. Vamos a ver. Bueno, este sí me gustaría que lo miren. Bueno, ¿qué les parece este EKG? Aquí sí tenemos uno de 12, de todas las derivaciones, ¿va? Bueno, ¿qué les parece? Primer paso, ¿va? No es ¿Sinusal o sinusal. no?
No, ¿Será sinusal o no? Bueno, ¿quién dice que no y por qué? Porque Sí, es obviamente todo tiene que dar un porqué, ¿va? ¿Sí es sinusal o no? sí, ¿Va? ¿Por qué? Yo ¿Por qué diría dicen que que sí? sí. tiene onda P que después le sigue un QRS. Aquí Ujú. se miran todas las ondas PES, ¿verdad? Entonces, para mí que sí es sinusal, ¿verdad? Tiene ondas PES. Los intervalos QR no los hemos medido, pero miramos aquí rapidito, ¿verdad? Sí parecen ser constantes. ¿Ah? Entonces, todo como que va con respecto a que sí es una onda P. Pero sí es un ritmo sinusal, perdón. Va. Ahora aquí, vamos a ver, calculemos la frecuencia cardíaca, a ver cuánto tiene el paciente. Ya vimos que el RR sí está bien. Más o menos, ¿cuánto le calcularían al paciente de frecuencia cardíaca? Utilicemos Un este. poquito más de 100. Como 100, 300, ajá. 150, 100, 75, más o menos entre 100 y 75, ¿va? Está normal, ¿va? Entonces, frecuencia cardíaca normal. Ahora miremos el PR. ¿Qué les parece el PR? Más o menos aquí, ¿va? Yo creo que está, bueno, sí se mira bien, ¿va? Está difícil verlo, pero se mira bien. Ahora bien, vamos al quinto paso, que es el que, o el cuarto, que es el que yo les dije que podía ser el primero. Miraron alguna normalidad antes, que fuera así como muy evidente. ¿Alguien la vio? El segmento ST no, Ajá. ¿Qué tiene? está ancho, Está elevado, ¿verdad? está elevado, ajá. Sí, elevado, Aquí está. perdón. No te das pena. Aquí está. Está elevado, ¿verdad? ¿En Ujú. qué derivaciones está elevado? En B2. Dos, B4, en B4 también, ¿o no? 2, 3, ABF. B4 es una elevación, no es como muy significativa, ¿va? Si te Y das cuenta, en B3, B1 seguro sí. en B1 y B2 sí es un poquito más significativa, ¿verdad? Ujú. Y en 1 y ABL se mira que está deprimido, ¿verdad? Ya vieron. Si se dan cuenta aquí, los cambios son contiguos según la derivación que estamos viendo o la cara del corazón que estamos viendo. Por ejemplo, si estamos viendo cara lateral, ABL y B1, ¿verdad? Y vemos que están deprimidas. Si se dan cuenta, B5 y B6 tal vez no tanto, ¿verdad? Y B5 tampoco, pero con que ya tengamos dos es suficiente para decir, bueno, hay un problema en la circunfleja, ¿verdad? También podemos ver que 3, 2 y ABF, que son las derivaciones de la cara diafragmática, tienen el ST elevados todas, ¿verdad? No es como que solo una lo tenga, ¿verdad? Entonces sabemos que también la arteria coronaria derecha está afectada. Ahora bien, con respecto a este paciente, bueno, entonces podemos decir que tiene un infarto o el miocardio con elevación del ST, ¿verdad? Usualmente cuando el infarto no solo se define por elevación del ST o sin elevación del ST, ¿verdad? Hay muchas cosas que tomar en cuenta y lastimosamente por tiempo no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Pero sí es importante que, que lo sepan, vayan a revisar después. Bueno, este lo vamos a pasar. Vamos a ver este. Ah, va, este. ¿Qué les parece este? Ya solo vamos a ver este y dos más. Primer paso, dijimos que era sinusal. Preguntarnos si era sinusal o no, ¿verdad? ¿No lo es? ¿Lo es o no lo es? Yo diría que no. ¿Por qué? Eh, porque no veo ondas P, RS y R no están constantes. Va, Yo tal entonces vez, estamos viendo, ¿sí? yo tal vez veo en ABL tal vez una onda P invertida, está para abajo, no sé, Sí, un un poquito, poquito pero es que no, no no sé se si puede eso, diferenciar tanto, no, ¿verdad? no se puede diferenciar tanto acá. Pareciera un poquito la T y después la P. Sí, está bien la observación, pero no por ahí sí que es que lastimosamente
es difícil conseguir buenas imágenes, ¿va? Pero bueno, sí está bien, ¿verdad? Que hayas notado eso. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta por ejemplo, miremos B1, ¿va? Que es este. Aquí hay una onda P, aquí hay otra. Aquí hay una onda P, acá hay otra, acá hay otra, aquí hay una metidita, acá hay otra, acá hay otra. Pero no hay como que siempre un QRS después, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que no es inusual. Ahora bien, el intervalo RR, vamos a ver, la verdad que no sé si está. No, sí pareciera como un poquito bueno, sí, pero sí, estaba como bastante constante, ¿verdad? Tendría que medirlo con una regla, ¿verdad? Pero me parece bastante constante, ¿verdad? Entonces RR, miramos que es constante. Está bien. Nuestro siguiente paso, ¿cuál era? El PR, ¿verdad? ¿Será que aquí vamos a pedir o vale la pena medir el PR aquí? No. No la vale. No, no vale la pena, ¿va? ¿Por qué? Porque obviamente no hay un QRS siempre después de cada P. Ahora bien, vayamos a ver si hay alguna normalidad. Bueno, el QRS lo pueden medir como de forma constante también, pero aquí yo veo que el QRS está bastante estrecho, entonces parece que el ventrículo está normal. Ahora bien, miran alguna normalidad como evidente. ¿Qué les parece como o les llama la atención? En B1, todas las ondas P como en serrucho, como ya has mencionado. Podría ser Como el un serrucho, ¿va? floater. Puede ser un floater auricular, ¿verdad? ¿Por qué auricular? Porque los QRS están normales, ¿sí? Entonces aquí está el floater, ¿ve? Si se dan cuenta. Miren, realmente el EKG puede ser que el floater vaya tan rápido que el EKG solo logre detectar algunas ondas, ¿verdad? Entonces puede ser como que miren solo dos, va. Yo sé que suena como tonto, pues, pero así es. Entonces, pero sí, está bien, ¿verdad? Si miran las ondas P son como tienen como que una forma bastante constante, a diferencia de la fibrilación auricular que habíamos visto. La fibrilación auricular era así como todas feas las ondas P, ¿va? Porque vienen de varios focos. Esto seguramente viene de un solo foco auricular, ¿sí? Y por eso los miran como bastante forma similar, ¿verdad? Entonces estamos entre un floater auricular, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿qué les parece este? Es un trastorno bien común, bien común. Pero bueno, paso a paso, ¿va? Primer paso, ¿será que es sinusal o no? Yo digo que sí. Sí, hay onda P. ¿Por qué? Hay ondas P Hay onda antes P. del QRS. Hay una onda P, El más o menos los RR es QRS, constante. los RR parecen constantes, ¿verdad? Entonces sí, bueno, los RR nos parecen constantes más o menos. ¿Cómo está el intervalo PR? ¿Está normal o no? Sí, está normal. Está normal, ¿va? Mide menos de 0.2. Perdón, mide 0.2. ¿Y cómo estará el QRS aquí? ¿Será que está ancho? ¿Será que está normal? Yo creo que El está QRS que usted mide como dos normal. cuadritos, ¿va? Más o menos. Entonces Ajá, está está bien. normal. Ahora bien, vamos al quinto paso. Cuando ustedes miran que todo está bien, siempre busquen algo, ¿verdad? Mírenlo fijamente y mírenlo fijamente, ¿va? Hay algo ahí que no está bien. Miren todas las derivaciones, no solo miren dos, por ejemplo, miren 1, 2, 3, miren ABF, miren ABL. Algo importante es que en ABR siempre van a tener la onda P invertida, ¿va? Eso es otra como hallazgo que les puede indicar si ustedes tomaron bien el EKG. Vayan a ver la onda P, si está invertida, entonces lo tomaron bien, ¿va? Tiene un Bueno, ¿qué otra cosa? marcapasos, ¿no? No, es que esto es como cuando inició No a se tomarlo el marca. EKG. Sí, no le hagas caso a Ah. esto. Sí, no, es No, es cuando que, el es que EKG... la vi en esa y la vi en ABR y en B4. Sí, En está B4 bien. hay Lo que dos pasa es ondas. que esto es cuando el EKG separa las derivaciones una de otra. Si te das cuenta. Ya. Ajá. No es aquí está, por ejemplo, también, ve. Pero no es marcapasos, pero está bien. Más o menos así se mira. ¿Qué le mira? Es normal que haya tan poquita actividad en ABL. Mira, usualmente donde miramos, no es normal, deberías de tener como que el QRS con más voltaje, ¿verdad? Esa es una buena observación, pero no es como
no es como lo principal que tiene este paciente. Algo que también se me olvidó decirles, ¿verdad? Tienen que estar viendo la progresión de la R, ¿verdad? O sea, quiere decir que la R tiene que ir incrementando conforme ustedes vayan de B1 hacia B6, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, obviamente en B1 el QRS no va a ser del mismo tamaño que B5, que B6. Va, pero eso no es, solo es como otra cosa. Hay una ¿Qué doble, les parece? ¿Ah? tiene doble onda T. Va, ahí está, ¿verdad? Este paciente pareciera tener una doble onda T. Y aquí está la P, ¿va? No se van a confundir, no es una P, ¿verdad? La P está aquí y aquí está la onda T. Pero ¿será que es una doble onda T o hay otra? No es Es la U, una está ahí. onda U. Es una onda U, ¿verdad? Quiere decir que este paciente tiene un problema. Quiere decir entonces que aquí tenemos la T Una y aquí repolarización. tenemos la U. Tiene un problema en la repolarización. Y usualmente la característica del EKG o el EKG que nos va a dar como esa característica es el del paciente que tiene hipocalemia, ¿verdad? Que tiene bajo potasio en sangre, ¿sí? Tiene menos de 3, perdón, es menos de 3.5. Menos de 3.5, ¿sí? Es al revés. Entonces, el EKG del paciente que tenga hipocalemia usualmente va a tener una onda T y una onda U. Está bien que al principio habían dicho así como, parece una doble onda T, ¿verdad? Pero no, es una onda U. Y el único como trastorno que nos va a dar eso es la hipocalemia. Entonces, para que se les quede y nunca más se les olvide, pueden escribir hipocalemia así, hipocalemia, ¿verdad? Entonces aquí está. En lugar de ponerle una O, le ponen una U y entonces ya siempre se les queda que la onda U está presente en hipocalemia. ¿Va? ¿Sí? No voy a entrar en detalle por qué pasa, ¿va? Porque no da tiempo. Bueno, último. ¿Qué les parece este EKG? Después del QRS hay otro como, no sabría qué es, tal vez una T muy alta. Ajá. Vamos paso a paso. Primero, ¿qué te parece? ¿Sinusal o no? Sí. ¿Sí o no, mucha? No. Yo creo que no. ¿Por qué? Yo digo que sí, tiene PES antes de Estas no son las QRS PES, y ¿va? los CRR se miran, o sea, están Constantes. pues están más anchos, pero están constantes. Están constantes, ¿va, mucha? Va. Entonces sabemos que este es un ritmo sinusal. Sí, va. Siguiente. RR ya vimos que están bien. Ahora midamos los PR. Están anchos. Están anchos. Será el PR. Más o menos aquí hay como 3 cuadritos. Digo que está bien. No se mira tan bien, pero se mira que está bien. Ahora recuérdense que el PR tiene que ser más de 0.20 para decir que está ancho. Pero me parece que está bien. O prolongado, mejor dicho, no ancho. Va. PR. Va. QRS, ¿cómo estará? Ancho. Vamos a ver, QRS tiene que ser aquí. ¿Será que mide más de 3 cuadritos? No. No, entonces está normal. Ahora bien, ¿qué les llama la atención? Ya dijeron una cosa ahí, la onda T, ¿verdad? Esa onda T se mira bien como picuda, ¿va? ¿Qué les parece ser? Va, la onda T nos pareció picuda, ¿va? Buscar anormalidades, ya dijimos que la onda T parece estar picuda. Pero ¿por qué puedo decir yo que esta onda T está picuda? Y no es normal. Pueden ser por despolarizaciones tardías. Es una alteración, usualmente es una alteración en la repolarización también. Pero, ¿por qué digo yo que esta onda T está picuda? Porque la onda T tiene que medir más o menos 1/3 o menos del QRS, ¿verdad? Entonces, obviamente, este es nuestro QRS y la onda T obviamente es más de 1/3, ¿va? Es es como que más de la mitad incluso, ¿va? Entonces, así puedo decir yo, mi onda T está picuda, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué nos puede provocar una onda T picuda. Si se dan cuenta, la onda T picuda también, la base, perdón, es aquí. La base es así como estrecha, ¿verdad? No es como una onda T que sea así, sino que es una onda T con una base
estrecha, ¿verdad? Otra cosa importante, ¿qué les parece este ST? ¿Dirían ustedes que está elevado o dirían que no? Sí, está elevado. ¿Se recuerdan el EKG que vimos con ST elevado? ¿Dónde está? Chingados, aquí está. ¿Será que tiene esta forma? Sí, no, pero invertida. Muchas veces se confunden con eso, ¿verdad? Si se dan cuenta, este EKG, si se dan cuenta, este ST que estamos circulando aquí, es como que hayan solo levantado la onda T, como que alguien la haya agarrado de la punta y solo la levantó, ¿verdad? No levantó el segmento entero, ¿verdad? Si hubiera levantado el segmento entero, se hubiera visto la onda T más o menos así. No se está viendo, o sea, no se está viendo de esta manera. Esto no es una elevación del ST. Esto es un efecto mismo de la T picuda, pero no es una elevación del ST. ¿Por qué? Porque el segmento ST no se está viendo como que está elevado. O sea, no es como que hayan agarrado el segmento entero y lo hayan subido, sino pareciera como que solo jalaron la onda T, ¿verdad? Entonces, miren, no se preocupen si les cuesta aún diferenciar eso. Eso obviamente lo van agarrando con práctica, ¿verdad? Pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, una alteración hidroelectrolítica muy frecuente que nos puede provocar la onda T picuda es la hipocalemia, la hipercalemia, perdón, hipercalemia. El potasio que está más de 5 o más de 5.5 a veces, ¿va? Más de 5, ¿verdad? Más de 5 miliequivalentes quiere decir que yo tengo hipercalemia y seguramente la primera manifestación que tengo que ver en este paciente es la onda T picuda, ¿verdad? Y con este paciente hay que corregirle el potasio porque si no va a empezar a ensanchar el QRS y eso se va a transformar en una fibrilación ventricular, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes. La manifestación temprana es la onda T picuda. Cuando ustedes lo miran hay que ponerle medidas antihipercalémicas, ¿verdad? Bueno, yo creo que con eso sería todo, la verdad. Me hubiera gustado enseñarles más, pues, pero por cuestiones de tiempo, pues no hay, ¿verdad? Entonces, creo que nos tardamos 1 hora y 20, algo así. No sé si tienen alguna pregunta antes de que terminemos. Yo creo que, miren, lo traté de hacer lo más claro posible, pero es un poquito difícil, ¿verdad?